Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Dueña de tu Belleza. Yo soy la doctora Sandy Dueñas, soy médico estético y antienvejecimiento y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de las 5 cosas que no le debes de pedir a tu médico cuando te haga una rinomodelación. Es importante ese tema. Yo sé que ustedes dirán, bueno, o sea, si voy con un médico, evidentemente él me va a decir qué es lo que no, lo que le corresponde no hacerlo o lo que sí. Pero realmente hay muchos pacientes que son muy tercos con esto y que realmente necesitan una base un poquito más sólida respecto a por qué le pedimos a los pacientes que seamos mucho más discretos con la rinomodelación o que nos vayamos por sesiones para poder tener el resultado que queremos de la forma más segura posible. Y bueno, para esto necesito hablar un poquito respecto a anatomía de la zona de la nariz. Y para eso les voy a mostrar esta imagen que está aquí. Es importante que definamos que en la nariz, si no es que es la zona de más riesgo vascular, que sí es la zona de más riesgo vascular, junto con la zona glabelar, que es esta, que de hecho yo en la clínica ni siquiera la abordo con rellenos, la nariz tiene diferentes vasos que van a estarle proporcionando la nutrición que requiere. Entre ellos encontramos unos vasos que van a partir de esta arteria gigante que se ve ahí, que es esta arteria facial. Esta pasa al lado de la nariz, pasa hacia esta parte del ojo y luego conecta a una arteria que se llama arteria oftálmica o arterias oftálmicas. Estas arterias oftálmicas pues directamente llegan al ojo y pueden ocasionar un problema si es que nosotros llegamos a colocar un relleno justamente en esta arteria. Ahora, la nariz no nada más tiene este tipo de nutrición con estos vasos, también existen vasos que pasan a través de esta zona de la nariz y van a permitir estar en la parte lateral junto con uno que conecta directamente de la facial hacia la zona central. Pero si te das cuenta, los vasos más importantes, como lo ves en la imagen, no pasan a través del dorso de la nariz, que es justamente esta parte central. Ya teniendo ese antecedente, ya sabemos más o menos cuál es la zona de menos riesgo en la nariz. Y empezamos con los números. Lo primero es que es importante que no pidas un bioestimulador o que no pidas un relleno permanente. Muchas veces he escuchado de pacientes, o más bien he leído de pacientes que están en Instagram que me dicen que han visto personas que colocan rellenos en nariz o rinomodelaciones con sustancias que son permanentes o sustancias que son, en este caso, bioestimuladores. Los bioestimuladores se pueden colocar en cualquier zona del rostro. Lo que sí es que es muy importante, o mínimo, que tengas un antecedente de una persona muy experimentada en los rellenos. Aún así, con tanta experimentación, yo no recomiendo colocar un bioestimulador en la nariz a expensas de la excelente experiencia que pueda tener cualquier médico estético, cirujano plástico o dermatólogo. Aquí es muy importante que definamos el por qué. A pesar de que tú quieres que tu bioestimulador dure más tiempo, que llegue a durar 2 años o que llegue a durar un poquito más de tiempo, esta zona sigue siendo una zona de riesgo vascular y la más importante en la cara. Por lo tanto, tenemos que colocar rellenos que sean lo suficientemente seguros. Si es que llega a pasar algún tema, algún accidente, alguna complicación, por más leve que sea, existe una enzima que puede degradar esa sustancia, en el caso del ácido hialurónico, que es la hialuronidasa. Y con esta podemos ayudar a que en dado caso que exista una pequeña complicación, en el momento en el que colocamos hialuronidasa, esto va a ir cesando y conforme pasan las horas el paciente ya se encuentra muy bien. Es por eso que un bioestimulador que no tiene la sustancia que contrarresta el bioestimulador o que lo degrada, es algo que no lo recomiendo en la nariz, ¿no? Y pues mucho menos un relleno permanente que no se puede eliminar y que ahorita ya cada vez está más en desuso los rellenos permanentes. De hecho, en la clínica es más. Cuando yo estuve estudiando de medicina estética, los rellenos permanentes ni siquiera eran una opción. Anteriormente se utilizaban porque el ácido hialurónico no existía, hace muchos años, yo creo que hace más de 25 años, pero en la actualidad el relleno más seguro que se coloca es ácido hialurónico. Ahora, hay zonas más seguras. Si me preguntas, oye, entonces ¿por qué lo colocan en otras zonas y como quiera la cara es una zona de riesgo? Bueno, porque pómulos, mentón, mandíbula son zonas bastante seguras, entonces nosotros sabemos en qué capa abordarlo para finalmente hacer un muy buen relleno sin necesidad de arriesgar al paciente a nada. Pero en la nariz, en lo personal, y a eso ya depende de... Yo que he visto mucha más cantidad de médicos estéticos, colocan solamente ácido hialurónico y están muy pendientes de esto. La segunda, no pidas que te coloquen toda la jeringa de ácido hialurónico. Pasa que llegue el paciente y quiere verse la nariz perfecta desde la primera sesión. Con la nariz tenemos que irnos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque mientras menos presión hagamos, o sea, con presión, menos tenemos riesgo de comprimir algún vaso y provocar una complicación. Mientras menos cantidad pongamos, también tenemos menos predisposición a hacer algún tipo de embolización o hacer algún tipo de efecto secundario. Por más que la técnica de nosotros sea impecable, es importante que sepamos que existen variaciones anatómicas.
Por lo tanto, mientras más leves nos vayamos con bolos muy pequeños de 0.1 aproximadamente entre el punto que nosotros vamos colocando una suave presión sin hacer demasiada presión, estamos asegurándonos que estamos en el plano correcto. Tercer punto, no pidas que te hagan modificaciones sumamente superficiales. Eso quiere decir que si tú tienes una bolita aquí chiquita y acá, pues no, y esta bolita no depende en especial de capas profundas, sino de capas superficiales, es importante que no le pidas al médico que lo realice, porque realmente es un poquito complejo el hecho de abordar capas superficiales, ya que, les voy a poner otra imagen, hay capas de grasa en la nariz. Primero tenemos la epidermis, que es la capa superficial, que es la piel que todo el mundo ve. Después tenemos la dermis, superficial y profunda. Tenemos una capa de grasa donde se encuentran los vasos sanguíneos. Tenemos el músculo y luego tenemos otra capa de músculo entre las siguientes estructuras que siguen. La capa superficial de grasa es la que contiene los vasos sanguíneos. Y si nosotros hacemos modificaciones superficiales, tenemos mucha más predisposición a hacer algún tipo de complicación. Por eso es mucho más seguro que te coloquen el relleno de forma profunda y poder tener entonces así la seguridad de que no estamos colocándolo en una zona donde tengan los vasos, se encuentren los vasos principales. Es por eso que no pidas que sean sumamente meticulosos con la modificación superficial de tu nariz. Cuarto punto, es importante que si tú tienes alguna simetría frontal como es la nariz chueca, la famosa nariz chueca, no pidas que se te hagan tantas modificaciones respecto a esta nariz chueca o no tengas una expectativa tremenda respecto a que vamos a literal alinear todo el dorso de tu nariz. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar al inicio, nosotros tenemos vasos sanguíneos que van a pasar justo al lado de la nariz. Si nosotros abordamos alguna parte lateral, ya sea en la parte frontal o en la parte posterior, o más bien en toda esta zona, tenemos mucha más predisposición a hacer algún tipo de embolización o afectar alguna arteria directamente y con esto provocar una complicación. Llámese compresión, llámese embolización o cualquier otra cosa, es mucho más fácil que tengamos alguna complicación abordando estas zonas. Por lo tanto, la zona de abordaje principal va a ser la central. Si quieres alguna modificación demasiado estructural relacionado con que tu nariz está chueca, ya entonces tendríamos que ver si eres un paciente candidato a una cirugía. Pero con rinomodelación tenemos que abordar todo de la parte central, todo de la parte central. Y el quinto punto, si tú tienes una nariz que tiene muy poca piel en esta zona o que tú al tocarte la nariz empujas demasiado labios arriba porque prácticamente no hay piel aquí que pueda extenderse, es un poco complicado llegar a las expectativas de mejorar la proyección porque normalmente estos pacientes o ya sea que tienen una nariz muy aguileña, que esta punta llega hasta acá y por lo tanto hay muy poca piel aquí, muy poquita, no sé si me di a entender, o sea, hay muy poquita piel en esta zona y aunque estiras y aunque la nariz es grande, realmente es difícil levantarla con el ácido hialurónico, porque tampoco podemos colocar un ácido hialurónico tan duro, ¿no? Tiene que ser un ácido hialurónico parecido a las estructuras de la nariz. O que tu nariz tenga muy poca proyección, que es una nariz muy chiquita. Con esas narices tenemos que llevárnoslas muy leves. De hecho, yo a la paciente o a los pacientes, les digo que lo ideal después de la primera sesión es que se hagan masajes ascendentes para mejorar la calidad de la piel para la siguiente colocación del ácido hialurónico. Pero en general, con estos pacientes, aunque nosotros queramos lograr una mejor proyección, porque es lo que necesita el rostro, es un poquito complicado hacerlo con ácido hialurónico porque la piel no nos está permitiendo poder extender esa zona un poquito más hacia adelante. Por lo tanto, si tú tienes muy poquita piel en esta parte o te estiras y realmente tu labio sube demasiado al momento de hacer la nariz o la proyección que tú realmente quieres o llegar a la angulación que tú quieres y tu labio sube mucho, es un poquito difícil que lleguemos a tener una nariz exactamente recta como tú la quieres o perfectamente recta. Por eso es que tú tienes que tener todo el cuidado del mundo de pedir algo que sea de acuerdo a las expectativas que el relleno de ácido hialurónico nos puede dar. Porque no estamos colocando un cartílago como normalmente se hace en un relleno de nariz. Estamos colocando una sustancia que es como un tipo gel, que sí, claro, tiene su dureza a comparación de otros tipos de geles como por ejemplo de los labios, pero aún así tiene un punto de soporte y nosotros también tenemos un punto de seguridad en el que podemos colocar cierto relleno que no sea lo suficientemente duro, también porque la nariz, bueno, como tenemos riesgo vascular, que es la compresión de unos vasos, pues también colocar un relleno que sea lo suficientemente duro puede provocarnos un poquito más de predisposición a complicaciones y tenemos que irnos leve con eso, la verdad. Entonces, bueno, ya sabes estos 5 puntos que son importantes que no pidas cuando te haces una rinomodelación. Ahora dices, bueno, entonces ¿qué pido? Pues voy y pues ¿qué me van a hacer? Ok, si tu nariz es una nariz que tiene buena proyección, tiene una buena cantidad de piel en esta zona, o aparte de eso, bueno, nada más necesita una mejora pequeña, no tienes el tabique demasiado desviado, hay tabiques que son muy pequeños, o sea, se les ve muy poquito la desviación, de esos no hay problema.
No arreglamos la asimetría, pero sí podemos mejorar la proyección. Y si tienes una nariz que realmente nada más les falta un toque de proyección hacia arriba, es muy buena para rinomodelación. Y el 85% de las narices entran dentro de este rango, dentro de las narices que sí pueden mejorar mucho con la rinomodelación. Es importante que antes de eso acudas para una valoración para ver si realmente podemos lograr las expectativas que tú tienes, o mínimo decirte qué es lo que podemos lograr con tu nariz. Recuerda que si tienes algún tipo de complicaciones, es importante que inmediatamente acudas con tu médico, con tu cirujano o con tu dermatólogo, con quien te haya hecho el procedimiento, para que de inmediato se resuelva. No esperes mucho tiempo. Normalmente las complicaciones se ven rápido, aunque existen unas que pueden verse hasta después de las 48 horas. Por lo tanto, tienes que estar pendiente después de hacerte este tipo de procedimientos. Yo siempre a mis pacientes les digo que, a pesar de que vi que se fueron con un tono adecuado de su nariz, que si ven algún tipo de cambio de coloración, si tienen mucho dolor o si empiezan a ver que hay un cambio importante o algo muy diferente a nada más la colocación del relleno, un piquete y un poquito de incomodidad, sí es importante que nos lo reporten, aunque les dé toda la pena del mundo decir, ay, no, es que voy a ser una persona muy molesta de seguro y los voy a hartar. No, tú envíanos. Fíjate que nosotros, o considero yo que los médicos que estamos muy metidos en este tema sabemos que cualquier complicación puede llegar a suceder. Entonces estamos muy pendientes, sobre todo en rinomodelaciones, para que no pase nada malo y para que estés perfectamente bien. Y recuerda que si tu nariz no queda perfecta como realmente lo querías o lo quisieras, es porque realmente la persona se la está llevando leve o está viendo que no nos está dando para más esa nariz y no queremos provocarle al paciente otro tipo de complicaciones. Hay narices que sorprenden, la verdad. Hay narices que abordas, que cuando las ves dices, puede ser que esta nariz no proyecte tanto, pero cuando la abordas sí es y proyecta bastante bien. O todo lo contrario, hay narices que las tocas y dices, esta nariz súper fácil, y son narices que necesitan un poquito más de contenido de ácido hialurónico. Recomendación que sean más sesiones. Que si realmente en una sesión consideramos que no estamos llegando al objetivo, igual y poder dividirlos a diferentes sesiones para que el paciente pues vayamos añadiéndole cada vez más mililitros de ácido hialurónico, pero de forma paulatina y seguros, y que nada más aborde en la zona central, solo en la zona central. Muchas gracias por haber visto este video, yo espero que les haya gustado. Ingresen, o más bien, chequen mi Instagram, aparezco en Instagram como @sandyduena, también así estoy en TikTok. Pueden enviarnos un correo a contacto @duenadetubelleza.com. Chequen nuestra página web, es www.duenadetubelleza.com. Te pido que por favor compartas este tipo de videos. Es súper importante para todos saber las complicaciones o lo que no debes pedir como paciente o las expectativas que realmente tienes que tener después de hacerte una rinomodelación. Muchas gracias y nos estamos viendo en otro video. Adiós.